Hola siniestros, bienvenidos un día más a mi... Aquí vamos con otra review de una banda, esta vez la banda es de México y se llama Rey Rata. 1, 2, 3, asesíname otra vez. Quiero ver que así solo puedo escapar de ti. 4, 5, 6, promete que después ya no voy a recordar. La música de Rey Rata es oscura, tenebrosa y burlona. Y está muy inspirada en los 80 y en el movimiento gótico de aquel entonces. Tiene una mezcla de dark wave electrónico con tinte, con cuerdas típicas del post-punk y beat new wave. A mí sinceramente esta banda cuando la he escuchado me ha parecido, de verdad, ha parecido que volvía a mi infancia y que estaba frente a la televisión viendo esos canales que hablaban en inglés y que yo no entendía, pero que simplemente me ponía a verlos porque echaban la música que me gustaba y yo era un moco de 6-7 años y allí estaba yo delante de mi tele. Pues a eso me ha recordado esta música, pero 100% real, no, o sea, no fake. Su primer EP fue sacado este año, en abril del 2022. Y lo que me encantó de esta banda fue, si quieres nos puedes hacer una review, no nos importa que nos critiques porque nosotros somos muy felices, que fue en plan de genial, ¿no? O sea, es en plan de, no me importa que me critiques porque la verdad es que yo voy a seguir siendo súper mega feliz. Yo voy a ser sincera, ¿vale? Si a mí una banda me manda su trabajo y a mí no me gusta, no voy a hacer la review, ¿vale? ¿Por qué? Muy sencillo, porque si una banda... Yo cuando digo bandas pequeñas no me refiero a que sean bandas poco conocidas, porque de hecho Antiflix es una banda que la conocía mucha gente, yo no, y dije que era una banda pequeña. Amon the Sin es una banda que no es muy conocida, pero no es una banda pequeña porque ha estado de teloneros con artistas grandes, no es una banda pequeña que acabe de empezar. Pero para mí son pequeñas porque me refiero a que son pequeñas en plan que son poco conocidas. Entonces, lo que yo no voy a hacer es una persona que está con toda su ilusión y está empezando algo, es coger yo y ponerlo aquí y ponerlo a parir, ¿vale? Una cosa es que hagamos un directo, ¿no? De gente que se ofrece así en los programas de televisión a hablar sobre la subcultura y todo esto, y tú pues te rías de las tonterías que dicen porque como parte del movimiento de la subcultura gótica, a ti que esas personas estén diciendo tonterías, en cierta medida te afecta porque luego se alimentan los topicazos góticos y, hombre, te afecta indirectamente. Pero que una banda esté empezando, esté con toda su ilusión y te digan, mira mi trabajo, y el trabajo te parece feo, yo en todo caso lo que diría sería, mira, está bien, tienes que mejorar, tal, ¿no? Pero nunca haría un vídeo poniendo a parir a una banda que al fin de cuentas, ya os digo, son un grupo de chavales que están empezando, que tienen ilusión y tú no se la vas a arrebatar por tu maldita opinión. Esto me refiero, yo soy una persona que ha criticado muchas cosas, pero siempre las críticas a gente que de alguna manera, directa o indirectamente, hacen daño a algo que yo comparto, ¿no? Ideología y tal, pero una banda es que no hace daño a nadie. De todas maneras, pese a la introducción, a mí esta banda me ha gustado muchísimo y me ha gustado por lo que os digo. A mí primero es que me encanta el dark wave y me gusta mucho el dark wave cuando tiene mucho tinte post-punk y mucho tinte electrónico, porque cuando tiene mucho tinte electrónico siento, de sintetizador y tal me refiero, siento que la puedo bailar, la puedo sentir y es como que puedo hacer las dos cosas, ¿no? No tengo que estar, no es a lo mejor un dark wave más lento que me tengo que quedar como parada escuchándolo y me llena muchísimo y me encanta, a cuando tiene un tinte más movidito. Pero ya os digo, a mí esta banda es que me ha recordado muchísimo, muchísimo, muchísimo a los 80. Totalmente. Escucha bien, pon atención, abre la puerta, aquí estoy. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué dices tú? Esta banda grabó su disco ellos mismos y pues se ve que tardaron un día por canción y tal, pero no quiere decir que no haya esfuerzo y tal, sino que simplemente hay perseverancia, yo creo. A mí particularmente, como os digo, sí que me ha gustado mucho la banda, es bonito o está muy bien. Yo siempre abogo porque hay que hacer un poco de, digamos, sonidos nuevos más actualizados. Pero también es verdad que lo digo porque digamos que las bandas de los 80 las tengo muy escuchadas ya. Me gustan, claro, pero llega un punto en que no puedo escuchar, como os digo yo, 4 canciones seguidas de la misma banda porque me rayo un poco, ¿vale? A lo mejor tengo un CD o un pendrive con 200 canciones y a lo mejor de cada artista hay 2, ¿me entendéis, no? Entonces, está bien que también surjan nuevas bandas con tintes tan ochenteros, tanto en estética como en letra como en música,
porque es como una forma de que tú escuches ese sonido tan típico de esa época, pero que sea algo nuevo, algo que no has escuchado ya, ¿vale? Porque de todas maneras la música no es infinita, cada década pues tiene mucho estilo musical y luego también no todos los grupos que van a salir en una década tu estilo musical te van a gustar, ¿vale? Es algo que pasa. No es el caso de esta banda, como os digo, a mí me ha gustado muchísimo. Me estoy tocando mucho nariz y es que una vez vi una persona que dijo que cuando te rascas mucho la nariz es porque estás mintiendo. Quiero que sepáis que no estoy mintiendo, es que tengo alergia, ¿vale? Entonces me pica muchísimo la nariz y de vez en cuando hago así para rascarme porque es que realmente me pica. A lo largo del vídeo yo os habré puesto pequeños extractos de la canción porque ya sabéis cómo funciona el tema del copyright, es un poquito fastidioso y tienes que estar haciendo un poco de trampas, inclusive alguna vez pues te quita totalmente el sonido y hombre, es un poco tedioso. Pero bueno, espero haber podido pues eso, poner más o menos. En las bandas, tanto en las que ya he grabado la review como estas actuales, estoy poniendo algunas redes sociales. Básicamente intento poner las más utilizadas o las que ellos más quieren que yo diga, ¿no? Yo no suelo recomendar Spotify porque me parece un poco una tontería. Prefiero a lo mejor a la gente recomendarle Facebook y YouTube. ¿Por qué? Porque en Facebook vas a tener como toda la información de la banda y en YouTube pues vas a ir viendo los vídeos que suben. Pero si no tiene Facebook, pues se pone otra red social. Como sea, yo espero que os haya gustado mucho esta banda. A mí realmente me encantó. Y viene otra review de banda. ¿Os imagináis que de repente me vuelvo crítica musical? En plan, empiezo a recibir un montón de bandas y les empiezo a hacer review. No sé, sería fantástico y maravilloso. Pero es verdad que tengo la suerte de que por ahora no ha venido nadie y me ha dicho, oye, mira mi grupo y el grupo ha sido una mierda. Me pasó en Twitch, ¿vale? Que alguien me trajo trap, creo que era. Y hombre, pues como comprenderéis, pues yo tengo que decir al chaval, bueno, pues no sé, a lo mejor no tiene nada que enviar a Bad Bunny. Es que no lo sé porque no es un tipo de música que yo escucho, por lo tanto, lo único que puedo apreciar es la letra y la voz y como ambas cosas están escasas o no existen, pues obviamente no puedo hablar de un género musical que ni me gusta, ni entiendo, ni nada de nada, ¿vale? Pero de este tipo de género, que sí es verdad que yo escucho muchísimo Dark Wave, ya sabéis que el Dark Wave es mi género, uno de mis géneros musicales favoritos, quizás el que más, pero que por ahí anda. Entonces sí que puedo opinar de este tipo de bandas, pero porque escucho mucho, entonces sí puedo hacer como una comparativa. Ya está, creo que me he enrollado mucho dando demasiado mi opinión, pero os recomiendo la banda, sobre todo siempre pensar, y siempre lo digo, hay que apoyar a la gente que empieza o que es poco conocida cuando son buenos. Obviamente si son malos no los vas a recomendar, pero me refiero a que muchas veces aunamos mucho esfuerzo, ¿no?, en apoyar a bandas muy grandes que luego son muy despreciativas con sus fans o que realmente no tienen una carrera tan espectacular, pero a veces eres un fanático y como que te ciegas demasiado. Y luego hay otras bandas que no son tan conocidas o que acaban de empezar, que son realmente buenas y la gente no les echa cuenta y al final esa banda que es muy buena, no llega al triunfo que se merecería. Esto también lo digo por mí, que soy youtuber, hago un gran trabajo y tengo muy pocos seguidores, aprovechando el momento. No, pero ahora, en serio, de verdad, yo os animo a que si os gustan este tipo de bandas que os estoy recomendando, pues que la verdad que como son pequeños, pues que los apoyéis, aunque sea por sus redes sociales, podéis compartir su música en muchísimos sitios de grupos góticos, porque al fin de cuentas son sonidos góticos muy puros. Y bueno, ya está, ya dejo mi discurso. Como siempre, ya sabes, la triada que es me gusta, sígueme por mi canal secundario de cocina, comparte, coméntame, que los comentarios me dan la vida. Y también te digo que aparte de suscribirte, te puedes hacer miembro del canal por 0,99, disfrutar de contenido exclusivo y aparte a mí me apoyas mucho. Yo sé que a lo mejor una persona dice, pero ¿cómo le puedo apoyar 0,99? Bueno, porque si 10 personas como tú se hacen miembro, luego se hacen otras 10 y otras 10 y otras 10, pues al final yo me puedo dedicar más tiempo a YouTube porque me produce aparte de producirme mucho placer y bienestar mental, pues que me dé un recurso económico, ¿vale? Y nada más, como sabéis, aquí hay contenidos todos los días, así que nos vemos próximamente, o en directo, o en vídeo, o en short. Y nada más. Sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós.